Muy estimados participantes de este 14º Congreso de la Federación Ibero-Latinoamericana de Quemaduras que se realiza en Bogotá. En primer término, quiero agradecer a la doctora Linda Guerrero, que es la presidenta del Congreso, esta oportunidad que me brinda de presentar a ustedes un tema aparentemente elemental, pero que me ha preocupado durante muchos años, como es la identificación de las quemaduras de acuerdo con su profundidad, formular y evaluar la gravedad en sus dos aspectos, global y regional, y poder formular un pronóstico que puede ser presuntivo o definitivo, y lo mismo que el diagnóstico presuntivo o definitivo. Este tema me ha preocupado desde hace muchos años y la propuesta está dirigida a poder dar algo más preciso para los diagnósticos, porque esto es útil para los estudios estadísticos como tasas de morbo y mortalidad y otros. Todavía se leen artículos publicados en revistas nacionales y extranjeras en los cuales se pone una tasa de mortalidad global, un grupo de pacientes sin discriminar su gravedad. Y por supuesto el porcentaje de mortalidad varía fundamentalmente si los casos son de poca gravedad o pertenecen a grupos de mayor importancia. Por esta razón es que esta propuesta es para hacer diagnósticos más precisos para este tipo de estudios estadísticos de tasas de mortalidad. Empecemos por repasar la clasificación de las quemaduras. En distintas publicaciones internacionales se utilizan frecuentemente grados y números. Pero si examinamos estas dos propuestas, la de Dupuytren del año 32 y Boyer en 1839, podemos observar que el tercer grado de Dupuytren no coincide con el tercer grado de Boyer, porque para Dupuytren el tercer grado es la dermis parcial, lo que los americanos llaman deep dermal, y para Boyer es la profunda o total. Justamente para evitar estas confusiones es que yo he propuesto desde la década del 50 utilizar letras en lugar de números y tipos en lugar de grados. Y teniendo en cuenta el tratamiento, proponemos diferenciarlos en tres tipos: tipo A o superficial, tipo AB o intermedia y tipo B profunda. Se me ha ocurrido poner entre la A y la B para la intermedia el diptongo AB para dar más facilidad de interpretación, porque estas quemaduras superficiales pueden ser eritematosas o flictenulares, como es este ejemplo de un tipo A eritema, este otro de un tipo B flictena, este otro una B intermedio y un tipo B profundo. Evaluar la gravedad utilizando el tipo AB permite ver las dos evoluciones. Cuando epiteliza espontáneamente, la llamamos ABA. En cambio, si cuando se profundiza y requiere injerto, la llamamos ABB. Ahora agrego el tipo C, que es una quemadura más profunda que destruye los conjuntos, los tejidos subcutáneos y expone tendones, nervios y músculos. ¿Cómo evaluamos la gravedad? Hay dos tipos de diagnóstico, el global y el regional. En cuanto al diagnóstico global, se realiza evaluando al mismo tiempo profundidad y extensión. Pero a esto hay que agregar la edad del paciente, la posibilidad de patología previa o concomitante. De acuerdo con este concepto, hemos propuesto 5 grupos de gravedad que los identificamos con los números romanos 1, 2, 3, 4 y 5. 1 leve, 2 moderada,
3 grave y 4 muy grave y 5ª crítica. En esta tabla ponemos los porcentajes de profundidad que corresponden a cada tipo de quemadura en los 5 grupos. Veamos algunos ejemplos. Este es lo que llamamos un grupo 1A o quemadura leve. No pone en riesgo la vida para nada. Este sería un grupo tipo B leve que requiere un injerto no más del 1% de la superficie corporal. Si pasamos al grupo 2 o AB, este es un grupo ABA moderado, es decir, que epitelizó una intermedia que epitelizó en forma espontánea. En cambio, este grupo 2, también moderada, pero de tipo B, requirió un injerto, pero no más del 5%. El grupo 3 o grave, generalmente por quemaduras profundas, el muy grave cuando es más extenso y el crítico cuando toma arriba del 80% de la superficie corporal. Para dar una mayor facilidad para la interpretación de este diagnóstico, hemos elaborado un código en el cual se pone sobre una línea horizontal en la parte superior el porcentaje de total superficie quemada y en la parte inferior se individualizan los 5 tipos, tipo A, cuánto por ciento, tipo AB, tanto por ciento, lo mismo para el B y el C. Y el balance de todo esto da el grupo de gravedad. El otro concepto es la evaluación de la gravedad regional, y esta se hace tomando en consideración la localización y la profundidad y la posibilidad de dejar secuelas. Y aquí también proponemos 5 grupos identificados con los números romanos, pero para diferenciarlos de la gravedad global le anteponemos la letra X. Entonces una quemadura X1A leve es la que no deja secuelas. Quemadura X2 de tipo intermedio moderada deja una cicatriz estética. Una X3B deja una cicatriz funcional y una X4 muy grave, una mutilación parcial, y por fin la última, la que llamamos X5 o crítica, que es quemadura C, una mutilación total. Aquí también proponemos una tabla para identificar cada grupo de gravedad regional, de acuerdo si es leve, moderada, grave o crítica, y las superficies que corresponden a cada una de ellas. Siempre en el grupo de gravedad regional va precedido de la localización. Aquí, por ejemplo, esta es una quemadura facial X1A, o sea, superficial leve, no deja ninguna secuela. En cambio, este ha sido la secuela de una quemadura intermedia con un injerto que se pigmatizó y la cicatriz periférica hipertrófica, y que fue corregido con el antiguo procedimiento de Tagliacozzi. Este es un caso de hace muchos años. En cambio, ahora una secuela de quemadura de X3 o tipo B se ha tratado con un colgajo libre. Este es un prototipo de quemadura de lo que llamamos C, porque es con exposición de tendones, músculos y nervios. Y la más grave de todas, que sería la X5C, es la destrucción total de los segmentos afectados que llevan a la amputación, como en estos 2 casos. Por fin vamos a mostrar un caso de quemadura X5 con una desfiguración total de la cara, para el cual el tratamiento ideal sería el trasplante facial, cosa que estamos estudiando. Todavía no se ha realizado en la Argentina, pero sí en otras partes del mundo. Otro aspecto del diagnóstico es el etiológico, es decir, vinculada a la profundidad
con el agente que lo produce. En general, el fuego directo ocasiona quemaduras tipo B. En cambio, los agentes líquidos, como el agua caliente u otros, ocasionan quemaduras tipo A flictenulares. Esto aparentemente es grave, pero eliminadas las flictenas, cura en un par de semanas sin dejar ninguna secuela. Los agentes químicos, tanto ácidos como álcalis, provocan quemaduras de distinta profundidad. Esta es una quemadura de una trabajadora de laboratorio que se quemó con un agente químico. La electricidad es otro factor importante que genera quemaduras, y particularmente cuando se es imprudente con su uso, y puede generar quemaduras de distinto tipo. Una muy superficial, que aparentemente parece grave, pero por ser superficial epiteliza espontáneamente, como este flash torácico, o en otros casos una quemadura profunda con destrucción del tejido subcutáneo. Las bajas temperaturas, como en el caso de la nieve, inferiores a 0 grados, producen las llamadas congeladuras. Este es el caso de un joven andinista que se perdió en las altas montañas y se le congelaron los dos antepiés. La radiación es otro factor de producir lesiones por quemadura. Esta es la mano de un radioterapeuta que no tomó las precauciones y sufrió este tipo de quemadura. Y este otro que suele observarse cuando se irradia en forma prolongada, generalmente en los cánceres de mama. La energía atómica es otro agente que produce quemaduras muy serias, como la de este obrero de la Comisión Nacional de Energía Atómica en Buenos Aires, que encontró una cápsula en el suelo, no sabía de qué se trataba, se la puso en el bolsillo y le produjo una lesión muy severa de las arterias femorales y obligó a la amputación de los 2 miembros. Otro concepto que quiero destacar es el diagnóstico global presuntivo y definitivo. El presuntivo es cuando todavía la quemadura intermedia no se ha resuelto, es una incógnita. En la medida que se evoluciona hacia superficial o se profundiza, entonces puede hacerse el diagnóstico definitivo, generalmente al dar de alta al paciente. Este es el válido para las estadísticas. Veamos el pronóstico. El pronóstico también puede ser presuntivo o definitivo según la quemadura intermedia se haya evolucionado hacia superficial, epitelizando espontáneamente, o profunda y necesitando injerto. Veamos qué experiencia ha ido acumulando a través de los años. El año 48, estando en el hospital Argerich haciendo mi primera instrucción en cirugía general, llegó al hospital una familia que se había incendiado su casa y uno de los pacientes presentaba este tipo de quemaduras. Este fue el primer injerto que yo realicé en un paciente quemado. Y con la experiencia obtenida con este y muchos otros pacientes durante un periodo de 5 años, elaboré mi tesis doctoral con el tema fisiopatología y tratamiento de las quemaduras, resultados obtenidos con el injerto de piel. En el año 56, al hacerme cargo de la dirección del Hospital de Quemados de Buenos Aires, pude examinar una cantidad de pacientes y en el año 60 presentamos en el primer Congreso Internacional de Investigadores en Quemaduras la experiencia con la punción biopsia hepática, pero esto me permitió presentar por primera vez a nivel internacional la evaluación de gravedad con esta tabla en la cual figuran las distintas extensiones y profundidades para los distintos grupos de gravedad. En este libro publicado por el Dr. Artz están todos los artículos presentados en ese congreso. En el año 63
se realizó en Washington el tercer Congreso Internacional de Cirugía Plástica y allí yo presenté un trabajo con el nombre de Comentarios sobre 40.000 casos de quemaduras atendidos en el Instituto Nacional de Quemados de Buenos Aires. Y nuevamente hice referencia a nuestra clasificación. En el año 70, en el tercer Congreso Internacional de Quemaduras realizado en Praga, se dedicó una sesión especial a la clasificación de profundidad. Y yo presenté de nuevo mi punto de vista con este trabajo con el nombre Opinión Personal. Varios otros autores presentaron las suyas, lamentablemente no hubo acuerdo y el tema quedó sin solución. En el año 81 creamos en Buenos Aires nuestra fundación y en el año 97 el Centro de Excelencia para la Asistencia de Quemaduras en el Hospital Alemán, que fue equipado con un sistema mecánico para el traslado de pacientes, una cama especial que permite elevar al paciente mediante un mecanismo eléctrico y permite a las enfermeras el cambio de ropa con facilidad, y una mesa de operaciones adaptable a cada altura del paciente y que puede permitir al cirujano actuar en forma muy práctica. ¿Qué utilidad tiene nuestra propuesta? En primer lugar, el registro específico de los datos para los estudios estadísticos de pacientes con similar gravedad y poder comparar los resultados del tratamiento en pacientes pero también de igual gravedad. ¿Cuál sería el resumen y nuestras conclusiones? En primer lugar, la mayor precisión en la identificación de la profundidad de las lesiones, usando letras en lugar de números y tipos en lugar de grados. El diagnóstico global permite la comparación de casos de igual complejidad de acuerdo con su extensión y profundidad. El código proporciona una información completa para el diagnóstico por grupo de gravedad, especificando el total y qué proporción corresponde a cada profundidad de quemadura. El diagnóstico regional se hace de acuerdo con localización y profundidad, mencionando siempre en qué lugar está ubicada la quemadura. Y también hemos propuesto 5 grupos de gravedad, pero diferenciados con la X antes: X1 leve, sin secuela; X2 moderada, secuela estética; X3 grave, necesita injertos; X4 muy grave, reconstrucción; y la crítica, que es la que produce mutilaciones. Establecemos también el concepto de diagnóstico presuntivo y definitivo. Presuntivo mientras la quemadura intermedia no está definida, y definitivo al dar el alta al paciente cuando esta quemadura ya ha demostrado su evolución. Los pronósticos también, por iguales razones, se hace presuntivo el ingreso, definitivo el egreso, y con esto terminamos esta presentación y reitero mi agradecimiento a la doctora Linda Guerrero y a los organizadores del Congreso esta oportunidad de volver a discutir con ustedes este tema. Reitero que parece simple, sin embargo es importantísimo que nos pongamos de acuerdo para poder después afinar nuestros conceptos en la publicación de trabajos de morbimortalidad. Nuevamente, muchas gracias a todos y felicitaciones a los organizadores del Congreso.